Hoy día es la última clase del taller conmigo también de análisis técnico. Así que bueno, un poco esta clase va a ser eh, una clase para repasar los conceptos anteriores aprendidos, ¿no? Ver la estrategia nuevamente, ver, analizar algunos otros tokens y al último pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas para resolver dudas en base a las cuestiones, algunas cosas que no hayan quedado claras, las dudas que tengan en general. Eh, Espero que hayan visto cómo se ha desarrollado el mercado. La verdad es que han sido unos días horribles, horribles en Bitcoin. Ha estado en un rango, eh, la verdad, con muy poca decisión sobre la dirección. Tenías movimientos de arriba hacia abajo en unos rangos muy pequeños, entonces he estado más o menos rondando esta zona en el gráfico diario. Quería preguntarles a ustedes qué tal les había ido en la operación, ¿no? La última vez conversamos de que lo ideal es que ya empiecen a operar o a setear sus operaciones, un poco a establecer eh, algunas operaciones de short o long en el mercado. Quería saber su opinión sobre qué es lo que han visto, qué perciben en base a lo que hemos analizado anteriormente. ¿El precio va a seguir cayendo? Va a ir subiendo? ¿Qué opinan? Los leo. A ver, si alguien se anima a decir qué es lo que ha visto en el mercado, puede levantar su micrófono, lo puede escribir por el chat. Andrés G. El lunes activaron Barrels Long y me fue bien. El lunes. Genial. No hay volumen de subida, debería caer. Es cierto, es cierto. Estamos viendo que no hay volumen de subida, debería caer. Podría ser, sí. Sí, bueno. Estamos todavía en un, como les digo, rango. Aquí en esta zona de bastante indecisión, ¿no? En diario vemos pues que han habido unas velas. ¿Cómo se llaman estas velas? ¿Alguien me dice? Velas Doji. Bien, Andrés, muy bien. La dominancia ha venido bajando. Sí, creo que la dominancia de Bitcoin ha venido bajando también. Todavía, bueno, de lo que yo veo es que después de haber rechazado esta zona, ¿no? O sea, con fuerza, ¿no? La zona baja del canal, el precio se está pegando con poca liquidez, claro, con poco volumen en todo caso, se está pegando a la EMA de 50 periodos en diario, ¿no? El RSI nos marca que estamos, por ejemplo, todavía por la zona inferior de estas barras, ¿no? De estos recuadros. Y bueno, el stock RSI nos indica que en todo caso estamos en una subida, ¿no? Que puede ser bajada en cualquier momento también, como por ejemplo hemos visto por acá, ¿no? Pero efectivamente no hay mucho volumen, con lo cual podríamos decir que posiblemente podría haber una caída en el mercado. La vez pasada que dijimos eso se dio, sin embargo, yo quiero enseñarles lo que veo en 4 horas, ¿no? En 4 horas, recuerden que aquí ha habido un cruce, ¿no? Pero en las tendencias alcistas muchas veces vemos cruces de este tipo, como por ejemplo sucedió acá. Les voy a enseñar cómo sucedió acá. Creo que en 4 horas también tenemos, a ver. Sí, como sucedió por ejemplo aquí, ¿no? Esos cruces a veces se dan, ¿no? Tenemos un cruce doble donde, bueno, en una tendencia alcista, eh, estos cruces a veces se dan, ¿no? Hacia la baja, pero si estamos en una tendencia alcista, lo más probable es que la tendencia hacia la baja, que marca justamente
este indicador, las EMAs, ¿no? Puede que no se llegue a confirmar. Entonces acá si hubiésemos seteado un trade hacia la baja, nos hubiese sacado en stop loss, por ejemplo, ¿no? Entonces este tipo de cruces lo hemos visto ya en otras oportunidades y no necesariamente indican que estamos en una tendencia bajista, ¿no? Aquí por lo pronto vimos que estábamos yendo hacia unos bajos, pero claro, en 4 horas esto fue, si lo vemos en diario, esto fue todavía la zona del rango de Bitcoin que hizo antes de su nuevo máximo, ¿no? Llegamos a máximos por acá de 73.000 y luego hizo un rango más o menos por esta zona, ¿no? Es como una especie de canal un poco lateral bajista, un canal que no es recto, ¿no? Entonces, más o menos, esos cruces, como les digo, no necesariamente marcan que la tendencia es bajista. Y muchas veces se llegan a revertir. Por ejemplo, acá, esto es en diario, ¿no? Acá vemos un cruce muy pequeño, muy ligero, pero un cruce al final de todo. ¿No? Entonces, claro, estos cruces a veces se dan en distintas temporalidades y lo que hay que saber es que no necesariamente nos reflejan la dirección del precio en largo tiempo. O sea, es una vez en la que el indicador falla, por ejemplo, por eso. Porque recuerden que los indicadores se basan en estadísticas o probabilidades, pero no necesariamente estas se tienen que cumplir siempre. Entonces, en 4 horas vemos que el precio se ha metido entre la EMA de 200 días y la EMA de 50 días. Y vemos que esta antepenúltima vela, ¿no? Esta antepenúltima vela ha rechazado irse por debajo de la EMA de 50 días. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que podríamos tener un movimiento de este tipo, ¿no? Y ya estando acá, ¿no? Hacer una especie de rango más o menos de este tipo. Hasta que esta EMA suba de este modo, ¿no? Y cruce por encima de esta otra. ¿No? Para que haga algo así. Eso es un escenario que podríamos ver, ¿no? Que el precio se quede enfrascado entre las EMAs y que después de tener esta jugada, ¿no? Ya podamos ir hacia arriba, ¿no? Una jugada, un movimiento, por así decirlo. El movimiento, cuando se dé un zigzag, porque bueno, el precio se mueve en zigzag, podríamos ver algo por el estilo, ¿no? Podríamos ver un movimiento incluso mucho más corto si es que ingresa volumen y esto directamente se haga así, ¿no? Se soporta otra vez acá y luego tenemos un movimiento otra vez hacia el alza. Bien podría haber un escenario así, ¿no? Evidentemente son probabilidades, es algo que en todo caso podría suceder como no, pero bueno, estamos justamente analizando escenarios y probabilidades que podrían darse. Por lo pronto, hoy día yo antes de dar esta clase me di cuenta que Bitcoin está enfrascado en una especie de canal como como una cuña, no necesariamente como un canal, sino como una cuña, ¿no? Que es algo así.
Entonces lo voy a representar más mejor en de otro color. Podríamos decir que el precio se ha movido así, ¿no? Siendo estos unos fake outs, algo por el estilo. Esta es una salida, entonces vemos que quiere salir el precio por acá, ¿no? Más o menos dentro de este rango, el precio ha ido subiendo, bajando, y aquí quiere al parecer romper la estructura y bueno, el precio se ha rechazado por encima, ¿no? De esta estructura, de este canal, de esta presión, ¿no? O llamémosle soporte, o resistencia, mejor dicho, esa resistencia, convirtiéndose luego en un soporte. Entonces podríamos ver una movimiento hacia el alza, ¿no? Evidentemente tiene que acompañar volumen. Recuerden que igual este indicador, el estocástico, el RSI estocástico nos indica que igual estamos en una zona arriba, ¿no? En cualquier momento podría darse un cruce como este y producirse una caída, ¿no? Por ejemplo, las caídas pueden ser pequeñas como esta, dándose, por ejemplo, acá, en este indicador, nos indica que la caída fue más o menos de esta magnitud en este rango. Vamos a medirla. Un 3%, ¿no? Si en todo caso tenemos una caída similar desde aquí hasta acá, podríamos llegar a esta zona. En realidad, si rechazamos bien esta zona y tenemos una caída de 3% desde aquí, podría que igual se respete el alza, ¿no? Tendríamos que ver cómo cierran las velas, cómo se desarrolla. Es bastante incierto en realidad, como les digo, este rango no me gusta. Han sido unos días bien feos para operar Bitcoin. Y bueno, les puedo comentar que por lo menos en 4 horas, eso es lo que, ¿no? En una hora vemos que igual acá posiblemente quiera darse un cruce. Aquí vemos que hay un cruce del stock RSI donde indican que bueno, al final el activo está infravalorado, entonces creería que podríamos aquí en una hora poner una operación, ¿no? Imagínense que lo quieren tomar acá, imagínense que la operación ya está operando, lo ponen por debajo de esta mechita de acá, hacen una operación 2 a 1 y quizás podrían tener una operación interesante, ¿no? Si lo quieren abrir a precio de mercado, bueno, tendrían una operación algo así, ¿no? Si lo podrían aumentar a 2 a 1, sí, posiblemente se dé este movimiento. A ver, veamos. Posiblemente sea este movimiento, ¿no? Nos gustaría que el RSI esté más abajo, ¿no? Como por esta zona, pero es un movimiento también posible. Por debajo, el stop loss está por debajo de esta mechita, por debajo también de la EMA, y es un escenario totalmente posible. Considerando pues que si hay además un cruce de EMAs, esto se puede disparar, ¿no? Lo más probable es que en las próximas horas veamos un movimiento al alza, ¿no? Posiblemente rebote acá, pero ya teniendo un trade acá, esto más o menos es 1.75, estos dos, ¿no? 2.95, casi 3, casi 3%, ¿no? Un trade de 3%. Con su poder de trading que le ofrece Quant Fury pueden ser un poco más. Quizás ese es el movimiento que esperemos aquí, ¿no? Algo así. Podría darse un escenario de ese tipo.
podría ser en todo caso que se demore un poco más, ¿no? Por ejemplo, podría darse un escenario así. También que nos ande un poco por debajo. Recuerden que, bueno, tiene que entrar volumen. El volumen vemos que es bajo. Evidentemente hay que estar analizando horas, por horas el mercado, ¿no? Yo identificaría, como les digo, un canal que se haya formado. Por ejemplo, creo que aquí hay un pequeño canal, ¿no? Tengan en cuenta ese indicador, el Stochx RSI también te marca que el precio está infravalorado, entonces podría ser una buena zona de compra. La EMA también está a punto de cruzar, podría ser que sea un buen trade, ¿no? Si tenemos esos dos indicadores que nos acompañan, el Stochx RSI y las EMAs, podría darse un buen trade. Aquí, por ejemplo, no hemos analizado zonas de interés. Aquí, por ejemplo, hay una vela contraria a este movimiento, lo cual marca un order block, ¿no? Un punto de interés, que es algo que ya habíamos hablado antes en base a la estrategia de corto plazo que habíamos mencionado, ¿no? En la clase anterior. ¿Ustedes han utilizado esas estrategias? ¿Alguien ha estado tradeando? ¿Alguien? A ver si me cuentan si han estado tradeando o no. Eduardo, Cristian, Andrés, Jorge, Ismael. La de puntos de interés, sí, el lunes para el long se activaron. Sí, ¿te fue bien en todo caso, Andrés? Jorge, acá pero en pérdidas. Bueno, a veces hay pérdidas, a veces se gana. Así es el mercado. Vi que respetaba un promedio, pero rompió. Sí, bueno, a veces pasa, ¿no? Tomé ganancias rápidamente, muy bien, esa es. O sea, por ejemplo, si ustedes ya ven, ¿no? Les comento, si ustedes ya ven que, no sé, el precio de este trade ya alcanzó esta zona, por ejemplo, ustedes ya podrían tomar ganancias, ¿no? Toman ganancias parciales, como cobran ahí un 50, 70%, depende de su gestión de riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, identificamos un punto de interés, quizás si es que esperamos si es que en todo caso vemos que el precio, en todo caso prevemos que el precio pueda caer, ¿no? Recuerden que he estado cayendo varios días. Podríamos establecer un short, podríamos activar algo así, ¿no? Lo pondría por encima de esto. Podría ser un short de 2 a 1, ¿no? Algo así. Quizás por encima de esto, por encima de estas barritas, estas mechas, perdón, y 2. Podría ser. En realidad lo veo bastante riesgoso. No, yo no tomaría esta operación. Pero es un punto de interés que en todo caso puede alcanzar, como para establecer un trade corto, ¿no? Por ejemplo, si así lo vemos ahí, si lo vemos en 15 minutos, ¿no? Podríamos hacer un trade de este tipo, ¿no? Es un poco arriesgado, pero hacemos un trade un poco más corto, ¿no? Ponemos la zona por acá, no respetamos las mechitas anteriores, ponemos por encima y ponemos un trade de este tipo. Podría ser, ¿no? Podríamos esperar que el precio, por ejemplo,
que viene de subida, ¿no? A algo como esto, ¿no? O sea, desde aquí, o sea, bueno, desde aquí hasta acá, ¿sí? Claro, por el estilo, ¿no? Esto podría ser un escenario, ¿no? Se compra acá y esperamos que el precio nos saque al final en long, perdón, en short, nos saque con profit. Eso podría ser un escenario tranquilamente, ¿no? Igual como estamos de subida, recuerden que siempre estamos en temporalidad todavía alcista, podríamos ver o sea, un rompimiento de esta zona con un volumen muy fuerte y claro, nos sacan el stop loss, ¿no? Así que hay que tener cuidado, sobre todo en temporalidades más pequeñas, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué veo yo en 15 minutos, por ejemplo? A ver, veamos el gráfico. Bueno, aquí vi un cruce de EMAs, ¿no? Vemos que el Stoch RSI nos marca que estamos en una zona sobrevalorada, por así decirlo. Igual el RSI marca, bueno, al parecer una tendencia alcista. Igual yo esperaría una caída. Podría ser que esto también se extienda bastante, más o menos nos dé algo como esto, ¿no? Se extiende bastante, no necesariamente es una caída muy fuerte, ¿no? Podríamos esperar un movimiento así, hacia arriba. Esta zona es importante de romper, es muy importante de romper, los 99.400. Había un rechazo importante de esa zona antes, al parecer un soporte y una resistencia, así que el precio tiene que ir hacia arriba. Bueno, eso es más o menos el análisis en distintas temporalidades. Vamos a dejar el trade ahí para que ver si es que se llega a cumplir, ¿no? No sé si queda alguna duda hasta acá. Ahí quieren repasar algo más sobre lo visto anteriormente, sobre, bueno, un poco los canales de tendencia, los soportes, resistencia, los puntos de interés, el cruce de EMAs, algunos de los indicadores que hemos visto en clase. Yo solo estuve practicando. Andrés G, los puntos de interés. ¿Quieren que repasemos los puntos de interés? Sí, ok. Ok, ya, bueno. Les voy a más o menos explicar a qué nos referimos cuando hablamos de puntos de interés. ¿Ya? El gráfico, por ejemplo, en estos últimos días no ha habido mucho volumen, no ha habido mucha liquidez inyectada en el mercado, ¿no? Recuerden que el volumen representa liquidez inyectada en el mercado, es decir, cuánto dinero se inyecta en el mercado en una vela, por ejemplo, ¿no? En un periodo de tiempo. Esta temporalidad que es de 4 horas, vemos que, bueno, habíamos ya marcado nuestra resistencia, nuestro soporte, el canal intermedio, vemos las EMAs y vemos que el precio, como les había explicado en las clases anteriores, se mueve en zigzags. Entonces, hacia arriba y hacia abajo. En un movimiento hacia abajo, cuando se da, por ejemplo, este movimiento hacia abajo, hay una vela anterior, o sea, o es la primera vela o la vela anterior, ¿no? En este caso, este movimiento que marcó esta vela, marcó una tendencia bajista. ¿Cómo se llama? Podemos percatarnos aquí que antes de esta vela hubo un movimiento contrario. Por lo tanto, esta zona
se le considera una zona de interés para quienes, para los inversionistas que lograron luego traerse el precio hacia abajo. Es decir, compraron aquí, en esta zona, y luego se generaron estas ventas, ¿no? Aquí fueron básicamente, en realidad, a liquidar estas posiciones de más arriba, ¿no? Iniciar las ventas del activo, ¿no? O sea, esto puede ser debido a los traders, a la gente que especula, a los inversionistas como ustedes y como nosotros que habiendo identificado que bueno, Bitcoin está rozando este rango, ¿no? La resistencia, tomaron pues órdenes de venta y vendieron todo eso en el activo, ¿no? Entonces se perdió liquidez. ¿Cuál es el punto de interés aquí? Es la vela que marca el movimiento contrario al movimiento del precio, ¿no? A eso se le considera un punto de interés, o yo le llamo punto de interés. Se le llama, según los conceptos de Smart Money Concepts, ¿no? Que es una metodología de trading, se le llama order block. Y se supone, o sea, la teoría indica que, bueno, en la práctica también lo respalda mucho, que el precio viene a tocar esta zona y reacciona probablemente al 50% de esta zona, ¿no? Entonces debería, si yo establezco esta zona como un order block en el 50%, podría reaccionar hacia, o sea, el precio podría ir a tocar esa zona en el 50% y luego rechazarlo, ¿no? Evidentemente, lo que significa pues que podría ser un movimiento así, ¿no? Reacciona acá a la mitad y luego baja. Sin embargo, también podríamos ver un movimiento contrario, ¿no? O sea, es decir, entra tanto volumen aquí que lo vemos todo a rebotar nomás, ¿no? A ver, denme un momento. Oye, bro, voy a enchufar esto. Ah, ¿estás enchufado? Ah, pero enchufado. No, se apagó. Ahí empieza. Disculpen muchachos, casi se apaga la computadora, pero aquí seguimos hasta el final, hasta resolver las dudas. Bueno, ese sería un punto de interés, ¿no? En el cual esperamos que el precio llegue, en todo caso, para si es que creemos que se va a rechazar, poner una operación, algo así, ¿no? Como este tipo, acá arriba, o en todo caso, si quieres acá arriba, y establecer una operación de short para que el precio, si crees que se va a rechazar, bueno, aprovechar pues la tendencia a la baja, ¿no? Usualmente se respeta, sin embargo puede ser que no, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir que la vela contraria al movimiento bajista, que es esta vela verde, ¿no? Es un punto de interés. Sin embargo, vemos aquí que no se respetó, ¿no? Que el precio siguió de largo, ¿no? O sea, rechazó quizás un poquito y bueno, siguió de largo. Si hubiésemos establecido un short acá, hubiésemos tenido un trade perdedor, ¿no? Nos hubiese sacado por stop loss, por ejemplo, ¿no? Nos hubiese sacado por acá arriba, ¿no? Entonces, más o menos, eso es la forma en la que podríamos identificar puntos de interés. Por ejemplo, identificamos un punto de interés acá. Cuando no identificamos el movimiento contrario, podemos marcar la última vela, ¿no? La que inició el movimiento. Entonces, por ejemplo, acá hay un punto de interés también. Donde más, quizás acá arriba, pero al parecer esto ya se rechazó. Aquí ya se rechazó. Yo les llamo punto de interés porque en realidad
puede ser que no reaccione necesariamente al 50% por las probabilidades, puede ser que sí, hay gente que es muy exacta, o sea, que son mejores traders que yo, que sí marcan las zonas de interés muy milimétricamente, ¿no? Y son muy exactos con su análisis. Sin embargo, estas zonas de interés yo las marco, así como ustedes lo han visto, y las marco no siendo tan exacto, porque como les digo, las probabilidades a veces no se cumplen de forma exacta y es mejor tener una zona en la que nosotros podemos establecer nuestras entradas y tener una mejor gestión de riesgo eh, para, bueno, al final salir en profit, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que aquí, en estas zonas de interés, el precio todavía no ha llegado acá, podría ser que se rechace. Esta zona de interés, al parecer, ya se ha rechazado aquí, ¿no? Y aquí, entonces, dieron como oportunidades de hacer shorts acá, ¿no? Esto, no sé si hubiese sido un short porque nos alargó, pero aquí, por ejemplo, podríamos estar todavía en profit, por así decirlo, ¿no? O sea, si hubiésemos seteado, por ejemplo, un short acá, poniendo como stop loss esto acá, esta mechita de aquí, por encima, estableciendo un 2 a 1, bueno, estaríamos todavía en camino, ¿no? Con algo de profit. Yo no tomaría ese trade. Para mí esto ya se descartó después de que se rompió esta vela. Desde que, claro, rompió esta vela, entonces todavía esta zona de acá de interés no ha sido tocada. ¿Qué esperaría yo? Podría ser un short, una buena zona para short, ¿no? Podría yo establecer short aquí. El stop loss por encima de esta mecha. Ratio 2 a 1, ¿no? Podría ser también. Igual, cuando es hacia el alza, igual, ¿no? Por ejemplo, vamos a una temporalidad menor. Esta estrategia sirve sobre todo para temporalidades menores. Yo recomiendo usarla para temporalidades menores, porque nos permite ser más exactos con los puntos de interés, ¿no? Evidentemente hay que ser milimétricos, pero en este rango de tiempo, por ejemplo desde aquí, podríamos ver que hay un movimiento alcista y este movimiento de acá, ¿no? Un movimiento más o menos de este tipo, algo así, de acá. No es tan exacto, pero un movimiento de este tipo. Vemos que se está queriendo respetar la EMA de 200 días, 200 periodos. Podríamos ver algo así, ¿no? Podríamos ver ese escenario. Sacarnos con un buen profit también, ¿no? Si es que el precio llega a esta zona, quiere llegar a esta zona. Si es que esto se da, ¿no? Por ejemplo, si es que queremos ver que, o sea, el punto de interés se respete, ¿no? Como les decía, si lo vemos en 4 horas nuevamente, este trade de aquí que viene corriendo debería llegar a la zona. Entonces debería ser una buena entrada, ¿no? Podríamos también hacerlo de esta forma, ¿no? Cuando se llegue a cruzar, que recuerden en 4 horas cuando se cruza, por ejemplo, poner una operación en long después del cruce y ponerlo debajo de esta EMA y poner una operación de este tipo.
también ahí podríamos tener una operación, ¿no? Cuando se dé el cruce de EMA, tener una operación en el largo plazo. Ahora, ¿qué más o menos hay que mencionar sobre Bitcoin? El precio ha estado, debido a que estamos en una temporalidad bajista, ha estado pegándose bastante a la EMA de 50 días en el gráfico de 4 horas, ¿no? Se está como que respetando que el precio esté alineado, igual por debajo, ¿no?, de ambas EMAs, pero alineado al precio de la EMA de 50 periodos, lo cual el hecho de que nos indique que están juntas y no tan despegadas, sobre todo hacia la baja, ¿no? Nos indica que todavía que la presión es alcista. ¿Cuál es un escenario que en largo plazo podríamos ver, si es que queremos verlo en un día, ¿no? En un día, voy a borrar esto y esto. En un día, por ejemplo, podríamos esperar un escenario de este tipo. Podrían darse dos escenarios, ¿no? Que el precio caiga, que luego rompa ya de una vez el canal intermedio, ¿no? Llegue hacia un máximo, se apoye luego en el canal intermedio y luego nos lleve hacia un máximo nuevamente, ¿no? O puede ser que aquí después se inyecte un montón de liquidez, ¿no? Después nos lleva un montón de liquidez, se toque acá, se respete por ejemplo por acá, nos lleve hacia un máximo, ¿no? Otra vez. Un camino más corto, por así decirlo. Que implica que el precio caiga nuevamente por esta zona, que se soporte, y continúe la subida. También podríamos ver, considerando que tenemos liquidez no mitigada hacia abajo, que son puntos de interés que ya les había mencionado, ¿no? Podríamos tener una caída de aquí a acá, tranquilamente, ¿no? Respetar luego esta zona nuevamente, apoyarnos en el canal y salir otra vez hacia arriba. Cualquiera de esos tres escenarios se puede dar. Recuerden que, pucha, no tenemos una bola de cristal, es muy difícil predecir cuál va a ser el movimiento del precio. Depende mucho de el mercado, ¿no? Al final, inversionistas institucionales que últimamente se han sumado al precio de Bitcoin, ¿no? Del mercado y, bueno, impactan en el precio de Bitcoin. No sé si quedó claro el tema de las llamadas de interés, perdón, zonas de interés. Ya para acabar con esta sesión, con esta clase, bueno, con este taller que ha sido muy, muy grato compartir con ustedes conocimiento y bueno, al final espero que hayan aprendido, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda adicional de las que ya vimos sobre alguna estrategia, sobre algo que se vio en clase, quieren repasar. Si no, en todo caso, empezamos a analizar otros tokens. ¿Me avisan? Por favor, analizar Pepe Doge. Bueno, Doge y Pepe son dos meme coins, ¿no? Son activos muy volátiles, en realidad son muy, o sea, muy especulativos, ¿no? El precio es muy variable, en realidad tiene mucha volatilidad, como les digo. Creo que el comportamiento un poco más, a diferencia de Bitcoin y Ethereum, tiene un comportamiento un poco más ordenado debido al final la liquidez y la capitalización de mercado que tienen ambos tokens, ambas criptomonedas. Es más fácil de percibir y de analizar, ¿no? Pepe y Dogecoin, como les decía, son muy volátiles. No sé si las podemos encontrar acá.
Doge USD en Quant Fury sí está, sí, pero como les digo, no los vamos a analizar debido a que son meme coins que no tienen tanta liquidez y que la estructura del precio varía según bueno, un poco la especulación de los traders, ¿no? No hay dinero institucional, no son una apuesta, en realidad mi recomendación a largo plazo, creo que cada uno debería hacer su propio análisis y riesgo respecto de estas criptomonedas. En este caso vamos a ver otras criptomonedas que tienen más liquidez, que en todo caso son de proyectos más serios, ¿no? Como Ethereum en este caso, ¿no? Ethereum es el segundo token por capitalización de mercado que, bueno, al final es la segunda blockchain más utilizada en el mundo, ¿no? O es la primera, de hecho, después de Bitcoin, en realidad, porque Bitcoin sirve solamente para su protocolo. ¿Qué podemos analizar en el precio de Bitcoin? Perdón, de Ethereum, ¿no? Vemos una tendencia, una línea de tendencia bajista muy fuerte, habiéndose respetado 3 veces. Y también podríamos ver esta paralela, ¿no? Más o menos va así. El precio se ha movido en este rango y bueno, estamos en la zona todavía inferior de este movimiento. Si trazamos una línea en el medio, como el canal intermedio en diario, todo esto en diario, por ejemplo, podemos ver que el movimiento es así, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría? Bueno, acá había un cruce que no necesariamente se debe respetar, como les dije anteriormente, las probabilidades a veces no se cumplen. Podríamos ver un movimiento de este tipo, ¿no? Desde aquí hasta acá, para salir por acá, ¿no? Podría ser que sea un movimiento todavía bajista, depende de lo que haga Bitcoin. Hasta acá, luego hasta acá, luego hasta acá y luego hasta acá, ¿no? Depende mucho de lo que haga Bitcoin. Pero estamos en todo caso a puertas de empezar el alt season a estos precios. Ethereum en el largo plazo me parece una buena apuesta, ¿no? He estado más abajo, pero bueno, todavía está debajo de los $1.700. Está por debajo de su máximo en este ciclo, que fue de 4.100 dólares, ¿no? Está un 38% abajo, casi un 40% abajo, ¿no? Con lo cual, bueno, podríamos decir que es una muy buena apuesta todavía y para largo plazo mucho más, ¿no? ¿Qué nos indica el RSI? Que estamos cerca de una zona donde el activo está infravalorado, ¿no? Entonces, quizás es una buena apuesta. El stock RSI en diario nos marca que todavía hay una subida pendiente, ¿no? Así que todavía se puede dar. Puede ser que hay una caída también, o sea, podríamos irnos más abajo. Depende mucho de lo que haga Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin cae, esto va más o menos, podría hacer que se respete esta zona, ¿no? Esta zona de acá en donde ha habido mucha acumulación, ¿no? Si el precio puede acompañar esta zona para tomar liquidez, acumular acá y volver a salir tranquilamente, ¿no? Depende mucho de lo que pasa en estos días. Si hay mucha inyección de capital, que para serle sincero, en este mercado la está viendo, hay mucho institucional sumándose a Ethereum, ¿no? Podría ser que veamos una vela alcista en cualquier momento, ¿no? Depende mucho de la situación, del contexto, de lo que haga Bitcoin. De las noticias, aunque al parecer no, las noticias también influyen un poco, ¿no?
vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Evidentemente ustedes saben que si queremos comprar, compramos abajo y vendemos arriba. Compramos barato y vendemos caro, ¿no? Si se la baja, igual vendemos alto, vendemos caro, compramos bajo, ¿no? Esa es la forma de ganar dinero en este mercado en 4 horas que podemos ver que igual nuevamente, al igual que Bitcoin, hay esta zona por encima de la EMA de 50 periodos se está requiriendo respetar, ¿no? Y bueno, posiblemente estemos rangueando en esta zona, ¿no? O sea, un rango dentro de esta zona. Depende, como les digo, mucho de lo que haga Bitcoin, depende del contexto de los próximos días. Yo creo que por lo menos podríamos llegar a este rango, ¿no? A la zona de los 3000. Así que, si en todo caso ustedes ven que estamos a tiempo todavía de establecer un long, ¿no? Una compra para llegar más o menos a este rango, véanlo, analícenlo. En mi opinión, creo que no es todavía momento. No es todavía momento. En 4 horas los indicadores están todavía indecisos. Aquí yo tampoco veo nada, ¿no? Podría incluso decir que esto va a seguir cayendo. Todavía no nos marca mucha... La verdad es que en estos días la dirección ha sido de locos, o sea, no ha habido al parecer mucha manipulación, no he tenido una inyección clara de capital que me haya permitido operar de forma correcta, ¿no? Mucha indecisión en el mercado, así que bueno, esperemos que en los próximos días eso cambie, ¿no? En el largo plazo todavía los activos se van a mover hacia el alza. Y bueno, quiero analizar también con ustedes Solana. Solana es un token que yo creo que también en este mercado puede darnos de qué hablar, ¿no? Si vemos en 4 horas, igual el precio se está respetando por encima de la EMA de 50 periodos. Sin embargo, vemos aquí que el stock RSI nos marca una caída, ¿no? De todo depende, como les digo, de lo que haga Bitcoin. Y bueno, en un día veamos. En un día, al parecer, está queriendo respetar esta zona por debajo de los 200, de la EMA 200 periodos. Estamos igual cerca de una zona de donde el precio marca que está infravalorado, puede ser. Y aquí vemos en el stock RSI que hay una subida. Entonces, quizás es una buena oportunidad. Todavía estamos a tiempo. Estamos casi en Solana un 30% abajo, ¿no? Es, en mi opinión, un proyecto a largo plazo que podría dar bastante rentabilidad, ¿no? Si queremos, en todo caso, establecer una operación, ¿no? Sería más o menos así, podría ser algo así, ¿no? Una operación 2 a 1, algo así. Este es un escenario que podría darse tranquilamente, ¿no?